Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Meléndez, alumna del 10º ciclo de la Universidad Señor de Zipán, y como parte del curso de Prácticas 2, el día de hoy voy a dar una charla acerca del estado de emergencia durante el COVID-19. Primero, debemos diferenciar lo que es un estado de emergencia sanitaria y un estado de emergencia. El estado de emergencia sanitaria está normado, en la Ley General de Salud y se usa generalmente cuando existe un brote epidemiológico que puede estar afectando la salud o la vida de la población en general. Y está más orientada a la toma de decisiones referentes a las contrataciones de personal, al desplazamiento del personal de salud, a a la adquisición de materiales, a la compra de materiales, inclusive a la compra de medicamentos. Ese estado de emergencia fue el primero que se decretó con el Decreto Supremo 008-2020 SA. Y de alguna manera sirve para evitar la burocracia que normalmente existe en lo que es el sector público. Debido a la emergencia se hace necesaria la rapidez de las políticas o las disposiciones que se deben de tomar para poder reducir o minimizar, en este caso, el contagio y evitar que en lo posible que las personas se recuperen y evitar que éstas fallezcan, ¿no? O evitar más pérdidas humanas. En el caso del estado de emergencia, el otro estado de emergencia es el que está establecido en la Constitución Política del Perú en su artículo 137, y es una medida excepcional a través de la cual se faculta al gobierno a asumir plenos poderes en todo el territorio nacional ante las circunstancias que puedan de alguna manera estar afectando a la nación. Esta ha sido decretada en el presente año con el Decreto Supremo el 044-2020 y este estado de emergencia se dictó debido a las graves circunstancias que atravesaba la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. Este es el estado de emergencia al que nos vamos a ocupar en esta oportunidad. El artículo 137 nos habla de dos estados de excepción, ¿no? El estado de sitio y el estado de emergencia. En este artículo se señala que es el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, quien puede decretar por plazos determinados, no para siempre, en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso estos dos estados de excepción, el estado de sitio y el estado de emergencia. El estado de emergencia se decreta cuando suceden tres circunstancias. Cuando existe una perturbación de la paz o del orden interno, esta se da en el caso, por ejemplo, en los años 80, en los años 90, se dio con la aparición del terrorismo, ¿no? Lo que se trataba con este estado de emergencia es mantener la paz social, evitar de que el terrorismo continúe haciéndole daño a la nación. La nación en esa época se veía desangrando debido a los múltiples pérdidas humanas que se generaban por los ataques terroristas. Entonces, el estado de emergencia lo que buscaba en esa oportunidad de luchar contra este terrorismo. El otro de los motivos en los que se puede dar un estado de emergencia es en el caso de una catástrofe. En este caso se dio, por ejemplo, en el año 2017, cuando existió el fenómeno del Niño, ¿no? Donde existieron zonas que corrían peligro debido a las grandes lluvias, a las grandes inundaciones, a los huaicos que se venían dando debido al fenómeno del Niño. Entonces fue necesario establecer un estado de emergencia en estas zonas. Además, no solamente se estableció en este caso del 2017 por el fenómeno del Niño el estado de emergencia constitucional, sino un estado de emergencia sanitario para prevenir o combatir las enfermedades que venían apareciendo a consecuencia del fenómeno del Niño. Otro de los motivos por los que se puede decretar un estado de emergencia es en caso de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, como es la que estamos atravesando en ese momento, en el año 2020, y que lo venimos atravesando hasta ahora, ¿no? Que es la pandemia por el COVID-19. Que no se trata de un simple virus, este es un virus que ha generado la pandemia a nivel mundial. No hablamos de uno, dos o tres o cuatro países, sino hablamos de todos los países que se han visto afectados. Inclusive, hasta la fecha, si bien es cierto, existen países
que digamos, han sabido sobrellevar ese virus. Hay países también donde ese virus ha rebrotado, ¿no? Y entonces se tienen que de alguna manera ir adaptando ciertas políticas para mantener la salud de las personas. Ahora, en este artículo también se establece que en el estado de emergencia se suspenden o se restringen ciertos derechos constitucionales. No todos, solamente algunos derechos constitucionales, como por ejemplo la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión, la libertad de tránsito en el territorio nacional. Si bien es cierto, se nos puede detener en algún momento, supuestamente por haber o no cometido alguna infracción a lo decretado por el estado de emergencia, esto no nos hace perder los derechos que tenemos, como por ejemplo a poder acceder o comunicarnos con un abogado o con algún familiar para comunicar en el lugar en el que nos estamos o las circunstancias que estamos atravesando. También, si bien es cierto, se da la potestad de que se puede ingresar a un domicilio sin tener una orden judicial. Esto debe ser en el caso que realmente se esté contraviniendo lo dictaminado por el estado de emergencia. También se restringe la libertad de reunión con el motivo de evitar el contagio, porque como ya sabemos, el COVID se contagia a través del contacto directo entre persona a persona y es a través del contagio de los ojos, de la nariz y de la boca. Entonces, a fin de evitar este contagio sea mayor, lo que se ha hecho es restringir la libertad de reunión. Digo restringir porque si bien es cierto, no nos podemos reunir de manera física, sí lo podemos hacer a través de otros medios, ¿no? Como en este caso lo estamos haciendo a través de las redes sociales o a través de algunas plataformas que ofrece el Internet. El otro derecho que se restringe es la libertad de tránsito en el territorio nacional. Digo se restringe porque sí han habido personas, han habido personales de diversas empresas que se han podido trasladar a su centro de trabajo utilizando sus propios medios, medios particulares o algunos medios públicos que han estado también restringidos y que han sido muy pocos, porque han tenido que atender de alguna manera situaciones básicas para mantener el país dentro de un equilibrio, ¿no? Económico y social. También podemos determinar que el estado de emergencia tiene un máximo de duración, de acuerdo a lo que se dictamina en la Constitución, de 60 días, salvo que exista un nuevo decreto que sea emitido por el Ejecutivo. Y como ya lo hemos visto, ese estado de emergencia se ha ido prorrogando también. También señala este artículo que en el caso de considerarlo muy necesario, el presidente de la República puede determinar que las Fuerzas Armadas asuman el control interno. En este caso, las Fuerzas Armadas, como el Ejército, el Ejército, también la Marina, lo que han hecho es apoyar, ¿no?, en lo que es el control de las personas para evitar que se siga prorrogando el virus. El otro estado de excepción es el estado de sitio. Este estado de sitio señala la Constitución que se da o se decreta en caso de que exista una invasión, una guerra exterior, una guerra civil o un peligro inminente de que se produzca esto. A diferencia del estado de emergencia, donde se limitan o se restringen algunos derechos, acá se suspenden todos los derechos y es el Estado quien debe determinar a través de un listado cuáles son los derechos que no se restringen para que estos sean conocidos de la población y no se pueda vulnerar esta disposición. El plazo para el estado de sitio es 45 días, salvo que se prorrogue, pero en este caso ya no va a ser la prórroga a través del Ejecutivo, sino a través del Congreso de la República. ¿Por qué a través del Congreso de la República? Porque como es más grave y la respuesta debe ser más crítica, entonces el Congreso es quien debe resguardar de alguna manera las libertades de las personas y lo debe hacer también manteniendo el equilibrio de poderes. Entonces, como ya hemos visto, en un estado de emergencia no se pierden nuestros derechos, solamente se restringen algunos o se suspenden algunos derechos, no todos. Ahora, el estado de emergencia es una institución constitucional, está decretada en nuestra Constitución, por lo tanto es aquella que emana del Estado de Derecho. Si bien es cierto, en algunos casos se han restringido ciertos derechos, esto ha sido con el único objetivo
de mantener la salud de las personas, de evitar que las personas se sigan contagiando y podamos de alguna manera perder la vida, como se está viendo hasta esas fechas. Existen personas que han sido contagiadas y que, bueno, no han podido sobrellevar esa enfermedad por el motivo que haya sido, por su estado de salud, por la carencia o las necesidades del sector salud, pero que les ha costado la vida. Entonces, se puede decir que el estado de emergencia sirve de alguna manera para controlar esta situación. Pero también se puede dar el caso opuesto, ¿no? Que en el estado de emergencia se trate de aprovechar ese estado de emergencia y se cometan ciertos abusos. Se trate de restringir derechos que no tienen nada que ver con el fin del estado de emergencia, que en este caso es nuestra salud, es proteger la vida de las personas. Ahora, nosotros vemos que en el artículo 200 se señala, ¿no?, que en el estado de emergencia nosotros podemos presentar ciertos procesos constitucionales cuando veamos vulnerados algunos de nuestros derechos, como son el habeas corpus y el amparo. Esto también está establecido en el artículo 23 del Código Procesal Constitucional, donde señala que los procesos constitucionales no se suspenden durante la vigencia de regímenes de excepción. Y más bien nosotros como ciudadanos, al ver vulnerado alguno de nuestros derechos, podemos interponer esos procesos constitucionales. Entonces, cuando nosotros interpongamos los derechos, estos procesos constitucionales en relación con los derechos que se han suspendido, el órgano jurisdiccional debe evaluar la razonabilidad y la proporcionalidad del acto que se está restringiendo. Y para hacer esta evaluación debe evaluar 3 criterios. Primero, si la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido suspendidos. Ahora, si tratándose de derechos suspendidos, las razones que sustentan el acto restrictivo del derecho no tienen relación directa con las causas o motivos que justificaron la declaración del régimen de excepción. Y tercero, si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho resulta manifiestamente innecesario o injustificado, atendiendo a la conducta del agraviado o a la situación de hecho evaluada sumariamente por el juez, ¿no? Entonces, esos criterios están referidos básicamente a, esos procesos constitucionales están referidos básicamente al habeas corpus y a la acción de amparo, que son aquellos procesos constitucionales que se establece cuando nosotros vemos vulnerados algunos de nuestros derechos. En el caso de habeas corpus, cuando vemos vulnerados algunos de nuestros derechos fundamentales, y en el caso de la acción de amparo, cuando veamos vulnerado cualquier otro derecho, como por ejemplo cualquier otro derecho, ¿no? El derecho al sindicato, por ejemplo, ¿no? Ahora, si el objetivo del estado de emergencia ha sido la afectación al estado de salud, entonces las restricciones que haya con respecto a los 4 derechos que se han mencionado deben ser proporcionales a este objetivo. No podemos tratar de abusar del estado de emergencia y querer realizar acciones que no corresponden al derecho. Es así que tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señalan que las restricciones que se den en esos estados de excepción deben darse en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación y deben ser compatibles con otras obligaciones del Estado en derecho internacional y no deben ser discriminatorios. Si bien es cierto, existe un estado de emergencia, en este estado de emergencia no se suspenden los derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud. Tampoco se pueden suspender los derechos a llevar procesos legales. No se pueden suspender, no se puede permitir que en el estado de emergencia se cometan torturas, se cometan malos tratos o tratos crueles e inhumanos, ¿no? Y también se debe conservar la personalidad jurídica y la libertad de pensamiento. Como se ha dicho, se han restringido ciertos derechos, pero no se han eliminado. Por ejemplo, mantenemos hasta el día de hoy lo que es la libertad de cultos, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Si bien es cierto, la libertad de culto no se puede realizar de forma física porque no podemos acudir en caso de los católicos a las iglesias o en el caso de los protestantes a sus centros de reunión, pero sí lo podemos hacer a través, como ya se dijo, de
de las redes sociales, a través de los teléfonos celulares, ¿no? Entonces, la libertad de culto existe, solo que está restringido la agrupación para realizar los estos. Otro de los derechos, como se mencionó, es el derecho a la educación, que se ha visto restringida al momento de no poder acudir a los centros educativos, a las universidades, para atender o correspondernos con las clases, pero se ha mantenido la enseñanza y se ha mantenido la educación, el derecho al aprender. Eso se viene haciendo hasta la actualidad a través de los medios de comunicación como son la radio, la televisión, y en casos de las universidades se viene haciendo a través de las plataformas virtuales que ofrece el Internet. El derecho al trabajo también se ha visto suspendido se ha visto restringido, y que es hasta ahora todavía restringido debido a que existen lugares en los que no es posible que todos sus trabajadores asistan por el espacio reducido en el que trabajan, ¿no? Y que de alguna manera podrían contribuir con mayor rapidez al contagio. Es por eso que en lo que es el trabajo se viene dando hasta ahora lo que es el trabajo remoto, ¿no? O se han tomado otro tipo de medidas, que es un tema para posteriormente tratarlo. Pero las personas vamos acudiendo a nuestros centros laborales de acuerdo a cómo nos vayan ofreciendo esas instituciones las facilidades o las medidas de protección necesarias para poder evitar el tipo de contagio entre nosotros o entre aquellas personas que puedan de alguna manera acudir a nuestros centros laborales. Entonces, para terminar, podemos decir o podemos concluir que en el estado de emergencia no se pierde el estado de derecho. Nosotros continuamos con todos nuestros derechos, salvo con aquellos que están restringidos, ¿no? Pero esa restricción debe darse de acuerdo al objetivo que se persigue con el estado de emergencia. Nada más, no se puede restringir esos derechos con cualquier otro motivo. También podemos decir que el estado de emergencia es un estado temporal, ¿no? Como ya lo vimos en nuestro caso, el estado de emergencia decretado por el gobierno se ha levantado y ahora estamos tratando de alguna manera de regresar a la normalidad, con las disposiciones que viene dando el gobierno con sus diferentes decretos, que permite a las instituciones o a las empresas ir de alguna manera aperturándose conforme van avanzando las posibilidades o la reducción del contagio. Ahora, las medidas de restricción de derechos deben ser hechas preferentemente de forma razonable y de forma proporcional. No deben aprovecharse de este estado de emergencia para vulnerar cualquier otro tipo de derecho fundamental. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.